Saludos y bienvenidos una vez más a Somos Magic Podcast, tu primer podcast favorito de la NBA, de tu equipo favorito de la NBA, los Orlando Magic. Mi nombre es Maximiliano y hoy estamos con invitados especiales. No voy a mencionar todavía porque ya los voy a ir mencionando porque son bastante especiales el día de hoy. Van a ver que estoy dando yo la intro. Es que nuestro amigo querido Robert está medio enfermo, medio pachucho el día de hoy, así que les deseamos acá una pronta recuperación. Nada serio, pero bueno, la salud es lo más importante y bueno, hoy nos toca a ver cómo lo suplimos a Robert, así que bueno, vamos a traer dos invitados en su lugar porque bueno, cubrir al capitán a veces se hace medio complicado, así que genial. Bueno, primero que nada, nuestro invitado de siempre, el gran Espi, el Jonathan Isaac de los podcasts, podemos decir. Espi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Aquí presente en la terapia. Y como les dije antes de empezar a grabar, me siento acorralado en el día de hoy. Tres argentinos contra un boricua, así que vamos a ver cómo vamos. Así es, así es, así es. Y bueno, el primero de los invitados que quiero presentar es uno que no es nada extraño porque ya ha estado varias veces con nosotros, que hace poquito ha tenido un evento en su vida particular, si lo quiere comentar, que es, me hace súper feliz a mí, no me imagino a él, que es el gran Nano. Nano, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que un orgullo y un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes. Y el evento que es, sí, bueno, fui padre y como no podría ser de otra manera, a mi hijo varón le puso Orlando. Gracias a Dios, por ahora vino con más victorias que derrotas, pero es un camino largo, así que no vamos a cantar victoria. Pero gracias por estar acá y por invitarme. Les mando un beso grande. No, no, para nada. Gracias a vos, Nano, por estar con nosotros acá. Y bueno, muchas felicidades y nada. Esperemos seguir con ese récord positivo de Lando. Y después nuestro segundo invitado especial, que ya ha tenido su interacción hace más o menos un año, diría, en la offseason del año pasado, cuando en ese momento que la vio y él se pronunció en contra de KCP antes que nadie, es nuestro amigo Mauro. Mauro, ¿cómo estás? Hola Maxi, hola gente, ¿cómo andan todos? Un gusto estar por acá, como siempre, compartiendo con toda la familia del Magic. No, no me gusta esa presentación, me haces acordar de KCP, estamos en otra época. Bueno, Cambió, bueno, pero cambió. nos trajo Mauro, cosas buenas, Mauro nos trajo cambió cosas ahora. buenas después, así que Sí, vamos a hablar de, totalmente, totalmente. así que bueno, nada, ya habiéndonos presentado, hoy voy a hacer un programa especial, así que vamos a estar hablando de todo lo que nos dejó más o menos la temporada hasta ahora. Vamos a escuchar las opiniones de Mauro, de Nano, cómo lo están viviendo, cómo ven al equipo, qué cambios creen que tenemos que hacer, si quieren que Mosley siga en el equipo o no, y muchas preguntas que le vamos a ir preguntando. Y también vamos a hablar de los más recientes resultados y cómo nos ha ido en la NBA Cup en el partido ante Miami Heat y si nos veremos que no, bueno, que nos estaremos viendo las caras de nuevo porque el sábado vamos a estar jugando en Las Vegas las semifinales del NBA Cup. Así que bueno, sin más dilación, comencemos. Pero antes recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Y también recuerden comentar y darnos me gusta a los videos, así nos ayudan con el algoritmo y a seguir creciendo. Así que bueno, comenzamos por los invitados. Como siempre nos gusta empezar, vamos a arrancar por Nano. Nano, quería empezar por el principio y es cuáles eran tus sensaciones viniendo a esta temporada, cómo veías el roster, cómo veías que estaba armado, creías que nos faltaba algo y por supuesto también si querés comentar cómo has vivido también el traspaso de Desmond Bain, ¿no? Bueno, saben que a mí me gusta hablar mucho, suelo hablar rápido, Ah, pero tranqui, tranqui, tampoco, explayate lo que necesites, es para tampoco los ustedes quiero el episodio. aburrir. Ah, no, A no, ver, para para nada. hacer un breve resumen de la sensación que yo tuve o estoy teniendo en esta temporada, son sensaciones ambiguas, son sentimientos encontrados. ¿A qué me refiero con esto? La verdad que fue un poco descolocante cómo arrancó el equipo, el funcionamiento, los resultados, las rotaciones. Uno había arrancado la temporada realmente esperanzado, viendo diciendo, bueno, tenemos la base del año pasado, si bien hay alguna que otra lesión y encima se le suma jugadores de jerarquía, decís, bueno, estamos para pisar fuerte, estamos para hacernos valer y estamos para hacer un poquito de ruido. Pasa que al comienzo de la temporada no hubo nada de ruido, era silencio absoluto y eran todos murmullos entre nosotros diciendo qué carajo está pasando. Bueno, de a poquito eso se fue un poquito paliando, pero tuvimos la particularidad que nos encontramos siempre que nos falta 5 para el peso. Y no me refiero con esto a resultados, sino que
siempre tenemos nosotros un fantasma con las lesiones. Es algo que nos persigue, es algo que realmente nos preocupa, porque decimos, nunca tenemos, o muy pocas veces, para ser sinceros, tenemos muy pocas veces el equipo plantado sano de verdad. Entonces, eso te lleva a ciertas conclusiones que no sabes si son acertadas o no, pero son a veces un poco necesarias, porque decís, bueno, ¿qué pasa con Banquero? ¿Qué pasa con Franz? ¿Qué pasa con Jalen? Ahora sorprende para bien la explosión masiva que tuvo Bain, cuando habían arrancado con un comienzo un poco dubitativo. Siento, amigos, que tenemos mucho por dar. Siento que todavía, siento que la temporada no empezó profundamente para nosotros. Esa es la sensación que tengo. Y para redondear, a ver, hay que ser sinceros, esta NBA Cup, estamos invictos, estamos jugando realmente bien, hicimos partidos realmente muy importantes. Y bueno, remontamos en el otro día contra Miami, un partido que arrancó realmente muy adverso. Así que yo siempre voy a ser pro a la ilusión, siempre voy a ser un esperanzado y realmente me tengo fe. Pero siento que no podemos hablar del equipo de cómo queríamos que esté a cómo está ahora. O sea, fueron muchas las variables, fueron muchos los matices que sucedieron, pero realmente en líneas generales, ¿y estoy conforme? Sí. Pero ahora la pregunta que siempre preguntan, ¿Mosley sí o Mosley no? Mi respuesta va a ser siempre, siempre, pero siempre la misma. Mosley, no. ¿Qué pasa? Y ahora voy a sacar un poquito de mi chapa de abogado. En el derecho hay principios y hay excepciones. En el principio va a ser siempre no. Las excepciones, bueno, a veces se encuentran buenos ritmos, a veces no, pero la realidad es que en líneas generales estoy conforme, pero siento que estamos para más. Excelente, Nano. Bueno, tocaste una banda de temas, prácticamente todos. Así que Sí, lo pero dejamos a Mauro que él nos dé sus sensaciones hasta ahora en la temporada, cómo lo vivió al principio, cómo ve el roster, cómo ve a Mosley y bueno, que se explaye a ver por dónde quiere arrancar. Así abrimos el debate. Bien, bueno, parecido, coincido un poco con lo que dijo Nano. Las expectativas de este año eran altas. Yo tenía unas expectativas muy altas porque por primera vez después de mucho tiempo, yo creo que Orlando había hecho movimientos en la offseason de acuerdo a lo que todos pedíamos. Bueno, lo que veníamos comentando siempre, hace muchísimos años que veníamos pidiendo un tirador confiable y nos sorprendieron porque yo creo que el nombre de Bane no estaba en los papeles de nadie. Eh, Fue una contratación cara porque 4 picks de primera ronda, la verdad, por un jugador que no era una primera estrella, una primera espada, era un costo alto, pero era el costo que Orlando tenía que pagar. O sea, muchas veces lo barato, lo caro es relativo porque hay veces que vos tenés que pagar de más de acuerdo a las necesidades que tenés y se fue a buscar un jugador que era lo que necesitábamos y se pagó de más por un jugador que viene a suplir y venía justamente a suplir esa falencia ancestral que tenía Orlando, que es el tiro de triple. Las expectativas eran muy altas y yo particularmente no estoy conforme con el rendimiento del equipo de acuerdo a esas expectativas. Si uno mira los números, 15 victorias, 10 derrotas, es un arranque de temporada aceptable, eh, pero hemos tenido partidos y baches en partidos donde rivales de otra jerarquía te las van a hacer pagar. Sin ir más lejos, el partido con Miami el otro día empezamos perdiendo 20-4. Eso te pasa en un partido contra un Oklahoma en una final de NBA y es irremontable. Entonces son esos baches que te hacen dudar de la consistencia del equipo. Eh, Otra cosa que no me termina de convencer es Mosley en el banco. Me parece que no tiene la muñeca suficiente para esos partidos. Cuando arrancan mal, no tiene plan B. O sea, es como que el tipo muere con la suya y todos podemos estar viendo una solución alternativa o buscarle la vuelta de tuerca. Él no la busca. Él, lo que decimos siempre, él tiene su planillita, parecería que sale con su planillita con los minutos establecidos para cada jugador y eso lo lleva a cabo en el partido independientemente de cómo vaya el partido. Podés ir ganando por 20, podés ir perdiendo por 20, que las rotaciones van a ser más o menos siempre las mismas. Eh, Jugadores que están calientes, que están con la mano caliente, cumplen sus minutos y te lo sienta. O sea, es como que le falta esa vuelta de tuerca para poder terminar de hacer un equipo consistente, de aprovechar las rachas de los jugadores, de poder pegar el volantazo cuando el partido no va de acuerdo a lo que uno espera. Pero bueno,
a ver, vamos a los números, 15 victorias, 10 derrotas, estamos en semifinales de la NBA Cup, estamos terceros o cuartos en el este, habiendo sufrido, creo que lo mostraron el otro día, tenemos el segundo en cuanto al ranking perdón, de dificultad del fixture que pasamos, tenemos el segundo peor de la NBA, o sea, nos hemos enfrentado a rivales difíciles y estamos bien. Yo creo que el equipo puede dar más y bueno, cuando vuelva Franz, cuando Paolo agarre ritmo, yo creo que el equipo está para pelear y está para hacer un muy buen año. Excelente. Gracias, Mauro. Espi, para cerrar, ahí qué opinas de este inicio, qué opinas de lo que dicen los chicos, qué es qué sensaciones te da. Sí, no, bastante certero. Lo único que yo tengo que añadir, especialmente a la parte de Mauro, sí, obviamente nosotros estuvimos aquí dando honra a Mauro, diciendo que a Mosley ya tenía que sacarlo porque estaba demostrando lo mismo ¿verdad? De años, de los últimos 2 años. Pero la realidad es que nos hemos dado cuenta que el sistema ofensivo ha cambiado bastante. Antes, que juegos que nos íbamos 2 de 20, 2 de 30 del triple, lo sufríamos y perdíamos por 20. Hemos tenido juegos este año que hemos estado malísimos, tirando hasta por debajo del 30% del triple y con todo eso sacamos la victoria. Así que realmente se está viendo que por lo menos el esquema ofensivo, obviamente esto no es Mosley, esto es Pronti, y vemos obviamente cómo Shams Scott ha ayudado, ¿verdad?, el desarrollo de los jugadores, especialmente Anthony Black, en cuestión de lo que vendría siendo, ¿verdad?, pues su manera ahora de mantener más segura la bola, atacar el canasto, su mecánica de tiro, o sea que hemos visto mejorías. Obviamente sí nos defraudábamos porque nosotros hubiésemos o sea, pensado que el equipo iba a tener el arranque a lo mejor que tuvo Oklahoma, que está ahora mismo 24-1. Pues uno esperaría que con ese equipo y con la conferencia del este debilitada, pues que íbamos a empezar así. Pero la realidad es que usualmente ya cuando pasa la primera cuarta parte de la temporada, vemos realmente cómo los equipos van cayendo en el lugar que tienen que estar. Vimos a Toronto, que yo inclusive decía, mira, pues se está viendo mal, o sea, se está viendo bien, es un equipo que puede ser peligroso, ya han perdido 5 juegos consecutivos, ya están Chicago. empezando a ganar. Chicago que empezó, el equipo sorpresa y vuelven otra vez a caer en la posición de play-in. Y pues vemos a Orlando que está prácticamente batallando y no estamos tan lejos del primer lugar tampoco. Así que para mí han tenido un arranque de temporada dudoso y a la misma vez lograron enderezar y vimos un resurgir de Desmond Bain, que ¿verdad? Tanto lo hemos aclamado, inclusive con los famosos comentarios que dijeron, ya le han dicho varias personas, incluyendo a Maxi, que ya no somos los Orlando Magic de France ni de Paolo, ahora nos estamos convirtiendo en los Orlando Magic de Desmond Bain, y nos está cargando ofensivamente en el equipo, así que da mucho que desear. Las lesiones, no, como bien dijiste, sea la madre de las lesiones, ya mismo hablaremos, ¿verdad? Un poquito más específico, pero no podemos estar saludables, o sea, he querido ver al equipo completamente saludable como están ahora mismo engranados y no tenemos la oportunidad, seguimos sufriendo. Pero lo bueno es que tenemos 3 estrellas, o sea, obviamente podemos hablar que sí superestrella en un futuro, pero tenemos 3 estrellas, que nos va uno, por lo menos tenemos 2 que nos ayuden y ahora pues teníamos los 3 y volvemos a tener 2 nuevamente disponibles. Así que vamos a ver cómo continuamos. Excelente, Espi. Bueno, y ahí sobre eso yo quería acotar un poco más y quería darles otra pregunta a ustedes y ya para partir más el debate en algo específico. Hablando actualmente, a pesar del inicio 1-4 que tuvimos desastroso y donde pedíamos por la cabeza de Mosley todos los partidos, hablando actualmente, como decía Cespi, se van poniendo las cosas en su lugar, los equipos van cayendo donde deberían ir. Actualmente Orlando está quinto en la NBA en Defensive Rating, 111,5, y está, em, 11 en Offensive Rating en 117,5. Ahora bien, esto es una mejora considerable en el offensive rating comparado con la temporada anterior donde estábamos dentro de los últimos 25 equipos de la NBA. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿a qué creen que se le atribuye esta mejora ofensiva que tiene el equipo?
se le atribuye a que introdujiste a un equipo un tipo que te puede generar una ofensiva muy buena como Desmond Bain y no necesitas que tanto funcionen las cosas. Se lo atribuyen a la mejora en ciertos jugadores en el porcentaje de triple, como podría ser Wendell Carter Jr. Se lo atribuyen a la adquisición en el off-season de algunos coaches que fueron particularmente importantes, como Prunty o como Sham God, incluso que Prunty ha llegado a jugar ha llegado a dirigir parte de partidos de Orlando, en un partido donde Mosley estuvo out. ¿A qué le atribuyen ustedes esta mejor ofensiva y qué creen que nos falta mejorar todavía? Mirá, Max, es interesante la pregunta que decís, y para mí hay dos factores o dos variables que hay que tener en cuenta. Primero, el equipo, al sumar un jugador como May, subió de jerarquía. Hoy estamos hablando de que hay un equipo con más talento, en líneas generales estamos por encima. Y el segundo factor que para mí es determinante es que los demás jugadores que tenemos están escalando en su rendimiento porque están llegando a un punto de madurez donde van a mejorar. Todos sabemos que no es lo mismo un jugador en la primera o segunda temporada que en la tercera o la cuarta. Entonces creo que para mí hay una conjunción de cosas. La maduración de ciertos jugadores que todavía no llegaron para mí al punto máximo de madurez y el salto de jerarquía. Porque recordemos que si bien, como dijo Mauro, Bain fue caro, eh, nadie duda de las capacidades de Bain y como tirador. Estamos viendo un tipo, un guerrero adentro de la cancha. Estamos viendo un tipo que no se achica a las chiquitas. Entonces sabemos que ahí decís, bueno, cuando las papas queman tenemos un jugador más para darle la pelota. Como también sabemos que Suster no tiene ningún problema, aunque a veces su cabeza va a otro ritmo que su cuerpo, sabemos que es un jugador que no se achica en las difíciles. Así que para mí se unen esas dos variables. Por un lado, el salto de jerarquía que tiene el plantel, y de otro lado, la madurez de ciertos jugadores. Para mí, yo a eso se lo atribuyo. Pero la realidad es que hay que, a ver, esto recién empieza, si bien estamos viendo mejorías, como sabemos por qué se le critica a veces a Mosley, no por los resultados, porque si uno juzga solamente el resultado, está siendo injusto. Las cosas que se le ven a Mosley son esas consideraciones más de tacto, más de muñeca, más de ciertas decisiones que decís, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Viste cuando uno tiene, los nenes preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, eso es lo que a veces se le pregunta a Mosley, a veces ganando, y obviamente a veces perdiendo con la bronca que uno tiene. Excelente. Yo acá, Mauro, Maxi, sí. sí, yo acá, bueno, ustedes saben que yo a Mosley le solté la mano hace mucho tiempo, no soy defensor de Mosley, no es de mi agrado, pero en esta yo tengo que ser justo con Mosley. Yo creo que coincido con lo que dice Nano, mucho tiene que ver con la jerarquía que sumó el equipo, pero yo creo que fundamentalmente tiene que ver el cambio ofensivo con la forma en la que Orlando está atacando en este comienzo de temporada. El año pasado eran todas las jugadas eran Paolo, isolation para Sí, Paolo botando claro. la bola los 24 segundos de posesión y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que hay una orden desde arriba, hoy se está atacando mucho más el aro, se está atacando mucho más rápido, tenemos ataques directos al aro que el año pasado no lo teníamos, el año pasado era media cancha estacionada, y dársela a Paolo y que Paolo cree a partir de ahí. Este año Orlando creo que estaba, bueno, hasta no la vi, no la actualicé, pero hasta hace un par de días estaba primero en intentos de tiro libre en toda la liga. Eso es un cambio de la forma en la que se está llevando a cabo la ofensiva, ¿no? Se está atacando mucho más el tablero, el aro rival, coincido. Bain cambia mucho en esto, pero incluso en momentos donde Bain no está jugando o está de suplente, la ofensiva de Orlando fluye de otra forma también. Entonces yo creo que hay un cambio que viene desde arriba en cuanto a la forma en la que Orlando está atacando. Que se complementa obviamente con la calidad que sumó el equipo con las nuevas adquisiciones, ¿no? Y con los nuevos roles, no solamente con las nuevas adquisiciones, con los nuevos roles que están tomando los jugadores. Porque Anthony Black tiene otro rol totalmente diferente al del año pasado. Yo creo que ahí hubo un cambio, puede ser por Mosley, puede ser por los coaches que trajeron para que lo asistan a Mosley, pero ahí sí, yo quiero ser justo y hay un cambio positivo en ese sentido. Excelente. Espi, Yo quería, ¿verdad?, preguntarle específicamente a Mauro que estaba mencionando esto de, ¿verdad?, de los roles, etcétera. Yo había hecho una pregunta hace unos episodios anteriores y ahora que lo menciona, eh, ¿ustedes creen que los roles ya están completamente o se están definiendo más ahora mismo? ¿O todavía estamos teniendo la duda de que, pues, No, quién es que tiene que tener la bola principal en las manos? ¿Quién es
el que tiene que estar, o sea, que muchas veces, ¿verdad? Hasta la mamá de Pablo Banquero había mencionado de que todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana porque, ¿verdad? No le van a dar el regaño a nadie porque todo el mundo está feliz, que está jugando, que tiene sus minutos. Pero ¿ustedes creen que ya realmente se están viendo los roles o todavía piensan que falta afinar 2 o 3 detalles? Wow, qué pregunta, Yo, ¿eh? yo creo que el rol principal, yo creo que la mayoría del roster o de los jugadores que están sumando minutos están. Yo creo que al que le falta madurar y terminar de leer esos momentos y ver en qué momento tiene que tener la pelota y en qué momento tiene que pasarla, cuándo tiene que subir la bola, cuándo no, cuándo tiene que dar un pasito acostado, es a Paolo. Yo creo que a Paolo, si es inteligente y él logra distribuir la bola cuando los equipos lo triple marcan a veces en la zona pintada y él tiene la visión de poder abrir la bola a Bain, que está libre, a Franz, a Wendell, que subieron incluso los porcentajes de tiro de tres, mismo Black, mismo Subs, que está tirando bien. Yo creo que si Paolo hace ese clic y empieza a no querer forzar tiros y empieza a tener una visión más periférica de sus compañeros, yo creo que es el salto que le falta al equipo en la ofensiva. El resto de los jugadores, yo creo que está, y lo que sí espero es que con el transcurso de los partidos hay jugadores como Isaac y como Tius que por decantación deberían empezar a dejar de tener tantos minutos y los rookies que han entrado muy bien, tanto Richardson como Penda, han entrado muy bien y por una cuestión lógica es muy difícil que Mosley le siga restringiendo minutos y cada vez que los pones responden. Entonces yo creo que ahí por ahí viene el cambio que puede llegar a dar el salto de calidad que estamos necesitando para poder ser un equipo más consistente durante los 48 minutos de partido. Y a eso yo quería añadir, ¿verdad? Y importante que lo traigan, Mauro, y mencionaste a Darius, yo lo quería mencionar porque yo sé que lo han quemado demasiado, pero yo pienso que él ha mejorado, obviamente defensivamente sigue siendo nulo, pero él vino a hacer su trabajo, o sea, su trabajo no era, obviamente sí, queríamos que metiera el triple porque era algo que lo destacaba, pero Joe Ingles nosotros no lo criticábamos porque decíamos que no necesitaba tirar el canasto, simplemente mantener el temple. Y Tyson está haciendo un buen trabajo. No sé si vieron la estadística que vuelve nuevamente a estar primero en la liga en assist to turnover ratio. Yo había enviado una estadística que en 7 o 8 partidos lleva 29 asistencias y 3 turnovers. So que para mí es bastante bueno. Obviamente uno no puede esperar que promedie 5 o 6 asistencias por juego, pero está haciéndolo bastante bien. Y más cuando ocurre la lesión de Franz, que obviamente Franz era el que controlaba la segunda unidad y maybe decía, mira, no hace falta Tyus Jones porque puedes poner a James Richardson porque el mismo Franz puede, ¿verdad? Pues mantener el tempo del juego. Pues ahora sí en estos partidos vamos a darnos cuenta que realmente Tyus Jones se trajo para esto. Y obviamente ahí es que está el problema, que era lo que estaban diciendo ahorita. El problema que hemos tenido con Mosley es que se le hace o le cuesta ajustarse a las necesidades que estén pasando en el equipo en el momento. Por ejemplo, si ahora mismo, con tradición, ¿verdad? Me voy para esa línea, si ahora mismo el equipo está manejando bien la bola, está pasando la bola, o sea, hay un control bastante, pero la bola no está entrando, pues realmente no necesitamos a alguien que controle el tempo, necesitamos a alguien que meta la puta bola, así que vamos a darle la oportunidad a JC Richardson, como ocurrió hace poco, que le dieron la oportunidad de cuarto parcial, ilusión. Ahora, si estamos viendo que estamos anotando la bola, pero estamos cometiendo muchos turnovers, bueno, pues en ese momento vamos a traer más a Tyus en cancha porque, ¿verdad? Logra controlar un poquito más el juego. Eso es lo que específicamente creo que le hace falta todavía a Mosley para que la ofensiva siga mejorando. Y otra cosa que quería mencionar, y yo no sé si ustedes lo ven como curioso, en todos estos últimos partidos, ¿verdad? Antes del regreso de Paolo, ustedes veían que el equipo contrario doblaran jugadores. Ustedes veían equipos tratando de doblar a Franz, tratando de doblar a Ben. No, No, simplemente todo el mundo uno para uno, ¿verdad? O zona, lo que fuera. Sin embargo, he notado en los dos partidos que regresó Paolo, o tres, ahora mismo no recuerdo, que siempre que Paolo tiene la bola en sus manos y tiene más de 3 segundos la bola en sus manos, siempre buscando doblarlo. Y eso es algo, podemos decir que nos puede ayudar, porque obviamente si doblan significa que hay una persona sola, pero a la misma vez están queriendo identificar que pues a lo mejor metiendo 2 o 3 personas a defender a un solo jugador es más propenso a cometer errores. So claro. que vamos a ver
¿verdad? Si ese tiempo que estuvo fuera, vamos a ver si, ¿verdad? Si sus habilidades realmente se demuestran en cancha, porque sí, yo me he dedicado a criticarlo desde la preseason, pero la realidad es que lo he visto más controlado en muchos aspectos, así que por eso es que yo pienso que Desmond Bain sigue está luciendo como sigue luciendo, porque se le sigue dando a él la oportunidad de ser como que el capitán o la primera espada del equipo, y más ahora que no está Franz. Así que, Maxi, ¿qué tú crees de esto? No, bueno, a ver, yo creo que definitivamente, creo que Orlando está haciendo algo bien independiente eh, en cuanto ofensivamente. Prácticamente el partido con Miami lo ganamos por él, por la capacidad ofensiva que tuvo y por la incapacidad de Miami de responder. No tenía respuesta Miami, sobre todo en ese tercer cuarto y en el último contra Desmond Bain. Triples, penetraciones, no sabía qué hacer. Yo creo que algo underrated es este two main game que están teniendo Desmond Bain con Wendell Carter. Ese dribble handoff, las cortinas de Wendell Carter, de encontrarlo, estas jugadas donde Bain empieza a picar la pelota, se la da a Wendell se la devuelve y el Bain descoloca al defensor y termina penetrando, termina teniendo el triple. Yo creo que es bastante underrated, particularmente lo de Wendell Carter. Y creo que estamos viendo una excelente versión en ese caso. Ahora, con respecto a Paolo, yo creo particularmente que estamos viendo ya buenas señales y algún cambio en la mentalidad de Paolo en cuanto a posicionarse en el equipo. Obviamente siguen habiendo jugadas en donde él termina teniendo demasiado la pelota, pero hemos visto también varias jugadas de él donde él aprovecha absorber la presión de que lo marcan dos o tres jugadores del equipo rival para encontrar el jugador disponible, muchas veces desde la otra esquina, o una jugada en el último cuarto donde él absorbe la presión en la llave, toma dos jugadores, se la da de nuevo a Desmond Bain y Desmond Bain tiene el tiempo que necesita para tirar el triple y meterlo. Bueno, ese tipo de jugadas necesitamos más de Paolo, yo creo. Y yo creo Max, que ¿me sí, pasa una pregunta? sí. O sea, cuando vos hablás de Bombay independencia en ataque y decís, bueno, estamos viendo otra faceta de Paolo porque está jugando otra cosa, ¿no ves que ahí pueden cambiar ciertos roles en el equipo, que era el tema que había tocado hoy y que lo había con Mauro? Porque ahí estamos en un buen problema. ¿Cómo encaja el rol de un anotador nato contra Sí. una persona que nació para ser estrella? Y hay que ver, yo creo que muchos por ahora tienen mucho que ver con que Paolo viene de la lesión, él no se siente 100% físicamente quizás o en términos de tempo como para asumir el protagonismo del equipo y ser la primera opción, entonces un poco le relega eso a Bain. Hay que ver cuando él se sienta más cómodo cómo evoluciona la cosa, ¿no? Pero yo creo que iba por buen camino. Lo bueno y lo malo que nos pasó esta temporada fue la lesión de Paolo, yo creo. Y esto va a ser un poco contradictorio, pero yo creo que fue más positiva la lesión de Paolo que negativa, en el sentido de que el hecho de que se haya lesionado Paolo le permitió a Desmond Bain tomar más protagonismo en el equipo, que el equipo tenga confianza en él, porque a él le costaba mucho adaptarse, le costaba, obviamente, vos venís, por más que él haya sido traspasado, gane mucho dinero, sea una semiestrella en la NBA, te cuesta adaptarte en un equipo donde venís, están todos juntos, son los mismos que el año pasado, salvo uno, dos, tres jugadores, y tener que ser una primera opción del equipo, tener que cargar el equipo es difícil, ¿no? En el sentido de que el equipo tenga la confianza en vos. Y él lo dice en entrevistas de Desmond Bain, que algo cambió desde el game winner que él mete contra Portland, que el equipo tiene más confianza en él para ser la primera opción ofensiva del equipo. Si esto se mantiene con Paolo en cancha, yo creo que Orlando tiene algo acá. Porque Paolo puede absorber la presión para tener las marcas que él tiene, porque siempre las va a tener por ser Paolo, y aprovechar a Desmond Bain y la eficiencia que tiene ofensiva para conseguirse los puntos que ya estamos viendo en los últimos partidos que se le caen los puntos, o sea, no tiene drama en conseguirlos. Entonces, creo que si seguimos así, va bien. No tengo problemas en cuanto a Franz, porque Franz se adapta a cualquier equipo y puede jugar de primera opción, de segunda opción, aunque lo hemos visto que cuando quedó lesionado Paolo, nosotros esperábamos quizá ver la misma versión de Franz que vimos el año pasado, donde él había tomado la posta del equipo y promediaba 28, 6 y 6 en 10 partidos. No hemos visto ese Franz porque no necesitó él ser la primera opción. Directamente le dio el protagonismo a Desmond Bain y dijo, bueno, yo te complemento, que eso es lo bueno, lo grande que tiene Franz, ¿no? Que él quiere ganar y él puede tener esa flexibilidad en cuanto a su juego. Solo queda que se adapte Paolo, pero eso lo vamos a ver con el correr de los partidos. Yo solo voy a decir que lo que vimos contra Miami nos da para ser optimistas. Siguen habiendo cosas que hay para mejorar.
malos tiros de Paolo, malas posesiones, donde absorbe demasiado la pelota, demasiado tiempo la pelota, o sobre todo malos tiros, como uno sobre el último cuarto que tira un triple de mitad de cancha casi inentendiblemente, no sé por qué lo hizo, pero bueno, son cosas que se van a ir corrigiendo con el correr de los partidos, y qué mejor si lo hacemos mientras estamos ganando, ¿no? Entonces, Nosotros tenemos que agradecer que prácticamente el equipo de Miami se fue seco y pues prácticamente dejó de meter el triple. Hubo, creo que quedando con pocos minutos, Norman Powell tiró 30, 33 corridos porque fueron rebotes ofensivos, y en el último porque ni siquiera tocó la dominada. Yo decía, muchachos, gracias a Dios que la puntería se fue, y que la se desterró ahí. Definitivamente nos hubiesen sacado el juego de mucho. Así que pues, tenemos a veces también el factor suerte de nuestro lado, pero hay que aprovecharlo. así es. Bueno, les quería preguntar ahora sobre, bueno, ya hablamos del partido con Miami, ya hablamos de cómo vemos el equipo hasta ahora, más un poco hacia el futuro, o sea, y más o menos de cara, pues ya pasamos un cuarto de la temporada. ¿Cómo ven el roster en cuanto a poder competir este año en unos playoffs, en una deep run, por el campeonato? ¿Creen que nos falta jugadores? ¿Creen que la respuesta a lo que nos falta está en el mismo equipo? Yo siempre digo, ya dándole menos minutos a Tyus, más a Jace Richardson, volviendo Mo Wagner como titular, entre comillas, de la segunda unidad, yo creo que ya cambia bastante. Pero, ¿cómo ven el roster, particularmente Nano y Mauro, que nos den su opinión, para estos playoffs que se vendrán seguramente en unos meses? ¿Ven que falte algo? ¿Ven que tendremos que hacer algún movimiento en el trade deadline para conseguir algún jugador específico, alguien que nos falte? ¿Dónde ven las flaquezas de este equipo? ¿O cree que estamos bien y solo desarrollo interno lo que tenemos que hacer? Mauro, Bueno, mirá, Nano, yo creo que el equipo, con todos estos asteriscos que vos dijiste recién, o sea, más que nada con todas las lesiones, cuando el equipo esté entero y sano, yo creo que en el este no hay algún equipo que mejor que Orlando en cuanto a potencial. Si logramos, bueno, todo esto que estuvimos hablando, si logramos mejorar esas cositas, yo creo que el este es un este que está muy parejo. Junto con Orlando, creo que en el mismo escalón que Orlando está Detroit, puede llegar a estar Nueva York, Cleveland a mí me gusta mucho también, aunque empezó muy mal. Ninguno es más que Orlando. O sea, Orlando tranquilamente le puede ganar a cualquiera una serie de playoffs. Ahora, si vemos un pasito más adelante, yo creo que si miramos una hipotética final con Oklahoma, estamos varios escalones abajo, y ahí ya es más estructural, porque no sé cómo tendríamos que hacer para poder pelearle una serie de 7 partidos a Oklahoma con una plantilla enorme, donde te juegan 12 jugadores y no se resiente cuando sale uno y cuando entra el otro. Ahí estamos muy lejos y habría que dar una vuelta grande de tuerca en el roster, que no sé si algún equipo de la NBA está capacitado para poder pelearle a Oklahoma en los próximos años. Pero bueno, puntualmente con lo que vos me decías, yo seguiría, no haría ningún movimiento extraño ahora bueno, en febrero que termina la fecha de traspasos, no haría ningún movimiento. Tampoco tenemos mucho margen para hacer movimientos porque estamos al tope del límite salarial. Yo trataría de suplir las falencias con lo que tenemos dentro del roster y con las vueltas principalmente de los hermanitos Wagner. Bien, Max, yo para agregar un poquito lo que dice Mauro, si bien coincido que ninguno es mucho más que nosotros, tampoco soy de los que piensan que somos realmente mucho mejor que el resto. Entonces, así como tenemos para poder ganarle a varios, siento que algunos nos pueden hacer realmente mucho daño. Lo siento más en Nueva York, no sé por qué, siento que tienen ciertos jugadores que no podemos contrarrestar ciertas cositas. Y obviamente, si uno dice, bueno, pensando más a futuro, que hay alguien que está haciendo la diferencia en la liga, que es Oklahoma, no hay que dejar de vista que Indiana, con las bases un poquito puestas, hizo un poquito de partido. Le llevó un séptimo con partidos muy raros, medio aburridos, en un Haliburton con un nivel que después se lesionó lamentablemente. Pero yo digo, hay que ver dentro del roster cuáles son esos 8
o 9 jugadores que son los que compiten en el playoff. Y hay que ver si están a la altura, porque todos sabemos que la temporada regular es larga, es exigente, se descansa mucho, pero sabemos que el playoff se habla otro idioma, es otro juego, por así decirlo. Yo me tengo fe, pero no sé en cuanto al roster cuáles son esos 8 o 9 elegidos para poder afrontarlo. Si vos, o Maxi, decís, mira, si tenemos que competir, los nombres son estos. O sea, los demás descansan, adentro vos y vos. Porque hoy en día, prefiero que con Mauro algunos rookies se ven buen nivel. Se ven buen nivel. Pero yo digo, en estas cuestiones que a veces Mosley no es del todo claro o conciso, o no es del todo lógico, decís, bueno, no sabemos cuáles son los jugadores para él destinados a jugar partidos importantes. Pero bueno, me gustaría escuchar a gente, a vos, Maxi, que piensan de este roster en caso de prosperar. Epi. No, yo lo que quiero añadir, sí es un punto importante lo de los jugadores a la hora de llegar a los playoffs, pero yo creo que ya posiblemente la rotación de los jugadores ya podría estar. Yo puedo entender, ¿verdad? Si la salud está, ya tendría obviamente los 5 iniciales, obviamente por Juan no tiene que estar en la rotación cuando vuelva saludable. Tendrías que incluir a Anthony Black, tendrías que maybe incluir a Ty Jones en algún momento que sea necesario, pero la realidad es que con las 3 estrellas que tenemos en el cuadro inicial, la realidad es que puedes sentar a 2 de ellos, bajarle por lo menos siempre en cancha para Franz, o el mismo de Bain, eso se va a definir. Yo creo que a diferencia de años anteriores que solamente teníamos 2 personas claras que iban a estar en la rotación, los demás pues seguían jugando con 10 y 11 jugadores. Yo creo que la realidad es que vamos a estar un poquito más certeros de eso. Y en cuestión de futuro, no hay que moverse, porque no solamente es porque, como dijo Mauro, es que el equipo está jugando bastante bien y hemos visto que la gerencia siempre ha mantenido el roster relativamente igual. Las únicas cosas que cambió fue que sacó a KCP y a Cole Anthony y pues y a Caleb Houston y pues trajo a Tyson y a Desmond Bain, que obviamente son un upgrade del cielo a la tierra, una diferencia bien grande, pero el roster se mantuvo bastante igual. En las rotaciones pues obviamente le dio un poco más de minutos a otros jugadores como Tristan da Silva, pero la realidad es que no hace falta mucho cambio, porque traer un jugador nuevo a que prácticamente se incluye en este sistema ofensivo diferente que Orlando está trayendo, pues va a ser un poquito más retante. Así que yo creo que el equipo se va a quedar igual. Si hubiese algún movimiento sería ya para el off-season del año que viene. Claro, claro. Pero el tema es el siguiente, porque vos decís los cambios. Creo que no es momento para hacer cambios, porque esos cambios que siempre pedimos, o estos jugadores que siempre buscábamos, ya los tenemos dentro de nosotros. Ahora es cuestión de potenciarlos, por así decirlo. Sí, definitivo. Y creo que el tema, ahí yo creo que hay una clave que es, em, ustedes mencionaban cuál va a ser la rotación en los playoffs donde las rotaciones se achican. Y nosotros hemos visto que Mosley no necesariamente ha achicado las rotaciones en los playoffs. Particularmente la season pasada no la ha Es achicado cierto. demasiado. Pero sí, yo creo que hay jugadores que están sembrados básicamente en la rotación para unos playoffs. Eh, Sox, Bain, Franz, Paolo, Wendell, ya son 5. Tenés a Anthony Sí, Black, tenés a Tristan da Silva que tiene que jugar, son 7. Tenés, si está sano, Mo Wagner. Y por minutos del partido probablemente tengas que meter a Tyus Jones o a Jonathan Isaac. Que no sé cómo se sienten con respecto a Jonathan Isaac, pero ayer yo creo que el partido lo cambia Jonathan Isaac desde el banco. Jonathan Isaac entra en este run que tuvo gigante Miami cuando perdíamos 20 a 7 o algo así, 20 a 4, 20 a 7. Entra Jonathan Isaac y Jonathan Isaac en 12 minutos que jugó, que fueron casi entre el primer, segundo, cuarto, termina más 13 en cancha en 12 minutos. Y ese fue el run que hace Orlando, en donde pasan directamente a empatar y a ganar el partido. Y ahí lo que me da a entender es que
en determinadas circunstancias donde vos necesitas un stopper defensivo, cuando el equipo rival se te está yendo de las manos, Isaac te ayuda un montón. Obviamente es prácticamente nulo defensivamente, pero si vos Sí. cubrís esa etapa, esa faceta defensiva y después tenés a tipos como Bane, como Franz o como Paolo, que después te puede conseguir los puntos y no necesariamente necesitan de un juego fluido ofensivamente, podés levantar muchos partidos. Y creo que esa es una de las claves. Veremos si sigue o no, porque hay temas a ver con Jonathan Isaac de cara al año que viene, que básicamente Orlando puede decidir el año que viene antes de julio si sigue o no y solo tendría 8 millones garantizados la otra temporada, pero bueno, hay cosas que ver ahí también, porque podrías eventualmente quizá traspasarlo y conseguir algún otro jugador, pero yo no creo necesariamente que haya un jugador que vos digas, ah, si Orlando trae este, te cambia el equipo o No, lo hace coincido. sustancialmente mejor. Creo que es Coincido, más coincido. lo que ya tenemos, quizás algunos cambios internos, como por ejemplo decía Mauro en su momento, darle menos minutos a Ty Jones, que los toma Jay Richardson, que yo lo veo medio difícil esta temporada. Sí lo veo que Weltman más o menos está planificando para que Chase tome el lugar de Tyus la temporada que viene y Penda tome el lugar de Jonathan Isaac la temporada que viene y eso sean una forma de ahorrar mucho dinero como por lo menos mantener este roster cuando el año que viene entre el contrato gigante de Pablo Banquero. Entonces creo que estamos bien y creo que hay que ver cómo evoluciona el equipo. Todavía no lo hemos podido ver todos juntos, salvo el inicio de temporada. Que by the way, a pesar del inicio estrepitoso que tuvimos, los quintetos de jugadores titulares que han jugado más de 100 minutos en cancha, el quinteto de Sox, Bane, Franz, Paolo y Wendell era top 1 en la NBA en net rating, incluso superiores a Increíble. lo de OKC. Entonces, creo que es un tema de las rotaciones, ¿no? Que es algo que va solucionando Mosley. Y esa es mi pregunta ahora para hacerle a ustedes. Tema rotaciones. Ustedes muchas veces, creo que Mauro es el que había mencionado que hay jugadores que quizás juegan más de lo que deberían y jugadores que juegan menos de lo que deberían. ¿Quiénes son para ustedes que deberían jugar más minutos y quiénes son los que deberían jugar menos? Claro. Mauro, ¿quería arrancar? ¿Me dijiste a mí, Max, o Mauro? No, ¿Mauro Mauro, querés Mauro, arrancar? Mauro, pero como quieran, el que quieran, el que quiera. Dale, Mauro, desmuteate y arranca nomás. Mira, en realidad yo creo que eso también es un poco lo que veníamos hablando, eso debería ser de acuerdo al partido también, Claro. porque hay veces donde, vos mismo lo decías, donde Isaac el otro día merecía minutos, y bueno, esos partidos los tiene que jugar Isaac, digamos, si la clave está en fortalecer la defensa y poder frenar a Miami, como pasó el otro día, bueno, en esos momentos tiene que jugar Isaac. Ahora, hay partidos donde necesitas otra cosa y ahí es donde necesitamos la muñeca de Mosley, de que él pueda leer esos momentos y ver cómo repartir esos minutos. Yo te cambio la pregunta también o la agrego para que puedan sumar. Lo que decíamos siempre es, bueno, hoy tenemos 4 jugadores elite en el equipo titular. Lo corro un poquito a Wendell Carter, que a mí me gusta, pero está escalones abajo de los otros 4. Y para no resentir la segunda unidad, o sea, yo lo que siempre digo es que estos 4 deberían, siempre 2 en cancha tienen que estar. O sea, hay que repartir los minutos para que 2 de estos 4 juntos estén en cancha. Coincidan en el ¿Cuáles piensan, momento. claro, cuáles piensan que son los más complementarios? O sea, si vos me dejás elegir a mí, yo hoy te pongo a Bain con Paolo y a Suggs con Franz. Yo creo que esas son las parejas más complementarias, pero bueno, es una opinión mía y obviamente puedo estar equivocado. Entiendo. No, yo Con- estoy de acuerdo, sí. con- sí, Max, con respecto a lo que preguntaste, de esto de las rotaciones, yo creo que tenemos, o por lo menos lo que hablan los números, que no, reflejan realidades, pero no siempre a veces uno las puede palpar. Es que cuando uno tiene el quinteto armado, son tres números bastante parejos. Pero distinto veo a veces los números cuando se vende de la banca, porque a veces tenemos números de Tristan da Silva que son sorprendentes de la banca. Cuando Anthony Black está de sexto hombre, a veces ha habido partidos de 20 puntos. A veces también tuvimos partidos de mitad que te puede hacer capaz 8 o 9 rebotes con 2 3 tapones. Entonces, yo digo, a mí me genera un poquito de duda, pero esa incertidumbre media en sí que puede ser positiva la banca. Digo, che, hay cosas en la banca, es que no siempre lo podemos reflejar, no puede ser tan tangible. Eh, Porque, ¿cuál es el miedo de todos? Que salgan
los 3 4 fantásticos y entren los demás que pase, que tengamos esa racha que a veces nos meten 8 9 10 puntos seguidos y en un partido de playoff eso lo pagás realmente caro. Pero a mí lo que es rotaciones, a mí me gustaría, eh, a mí me gusta mucho Da Silva, la verdad que siento, digo, che, este muchacho entiende el juego, este sabe jugar realmente, este es realmente bueno, ¿viste? Cuando uno ve ciertas cualidades o ciertos movimientos, y después en otros partidos dices, che, ¿y qué? Cuando se le apaga la pólvora está totalmente mojada. Entonces, no es ni, o sea, no todos somos ni tan buenos ni tan malos, siempre somos una escala de grises. Pero la verdad, mi Max es la banca lo que, digo, ¿cuál es la banca real nuestra? Porque al haber tantos lesionados nunca la tuvimos realmente certera. Así es. Espi, ¿querés mencionar? Sí, la única persona que yo pienso que debe tener más minutos todavía, y yo sé que esto puede ser un popular opinion, es Jonathan Isaac. Tienen que darle más minutos en cancha. ¿En serio? La única manera que a lo mejor no merece tantos minutos es si el equipo está tan bien ofensivamente y estamos ganando por 15, 20 puntos, pues maybe a lo mejor ¿verdad? Su aporte defensivo no lo necesitamos en ese momento. Pero yo pienso que hay que darle más oportunidad. Lo hemos visto, yo creo que son más partidos buenos que malos que hemos visto de Isaac. Lo único que yo siempre he criticado de Isaac es que deje de tirar ese corner shot de 3 porque no entra, punto. O sea, no es efectivo. Nadie te defiende en esa esquina de 3. O sea, nadie. Eso es, yo creo que eres igual de certero si me ponen a mí a tirar del triple de la esquina, que yo no llego al canasto en la NBA, así que yo pienso que es un cambio grande. Yo quería mencionar con esto de las rotaciones, que ¿verdad? Robert había traído unos tweets de ritmo NBA diciendo, ¿quiénes dirían que la dupla de cohabitarse con Jonathan Isaac iban a estar No, con Da cerrando Silva creo que era, con Da Silva creo que era Espi. Pablo con Da Silva, que Bueno, están cerrando un partido clutch, qué bueno, y después a los par de minutos, y lo sacaron de la rotación, tremendo. Y ese es el problema. O sea, Esa es yo pienso la Molly Experience, la Molly Experience, esa que que no se ahora entiende. esa gente externa va a darse cuenta que realmente las rotaciones a veces son bien dudosas, que jugadores calientes que están metiendo el balón, podemos ver hasta juegos en la cual el Sox mete 10 puntos corridos y en 30 segundos vienen y lo sientan. Pero ¿por qué? Yo sé que tienen que cuidarle los minutos, las rodillas y eso, pero coño, por lo menos para que falle 2 tiros más y después viene y lo sienta. Pero yo ese es lo que yo diría que debería abogar, que deberían darle más minutos. Porque la realidad es que yo siento que los otros jugadores le están dando los minutos necesarios que necesitan en cancha y dadas las situaciones. Por ejemplo, el mismo Tristan da Silva se le aumentaron los minutos cuando Pablo estuvo fuera. Ahora con Franz fuera, probablemente también va a estar teniendo un poquito de aumento en minutos. También vimos que cuando tuvo 2 o 3 partidos corridos malos, pues ahí fue que vimos que empezó a bajar su uso en el juego y le dieron la oportunidad a otros jugadores. Así que Sí, recordemos que el último partido con Miami fue titular Anthony Black en lugar de Tristan. Bueno, claro, tal cual. y yo sí, creo que Orlando encontró algo con esa alineación y que a mí es algo que me preocupa en el sentido de qué bien que funciona, es decir, cómo lo terminas de calzar. Porque esta alineación de Sox, Bain, AB, un Black, claro. forward y el centro está matando a los rivales, particularmente defensivamente, por justamente el switching defense. Esto de que están de equipos como Miami, que lo contrarrestamos muy bien porque están constantemente intentando switchear para buscar el matchup favorable, y es que no hay cuando lo buscas con ese quinteto en cancha. Quien te defiende Bane, que es un perro. Te defiende Sachs, que ni hablemos. Te defiende AB, Ojo. que promedia 1,3 steals por partido. O sea, no tenés forma de buscar un matchup favorable en esa alineación. Y yo creo que Orlando encuentra algo ahí. Pero claro, el problema que habitualmente vas a jugar a dos forwards, que son Franz y Paolo. Claro. O si querés jugar a Tristan y Paolo, o Tristan y Franz. Pero Orlando encuentra algo ahí en esa alineación que es muy buena. Yo lo había traído la estadística, que en 53 minutos que habían jugado iban más 54 en cancha, los tres juntos, AB, Bane y Sox. Pero claro, estás metiendo tres jugadores que son muy excelentes defensivamente. Quizás sobresalen un poco Sox y Y Black. AB. Y tenés muy buenos jugadores también ofensivamente, porque
había dado un paso al frente ofensivamente. Sox tiene sus partidos, pero en general está bastante eficiente, particularmente desde el triple. Y Bane ni hablemos. Entonces es un equipo que tampoco se resiente ofensivamente con esa alineación. Es Eh, completo. sí. Es Entonces, completo. y ya más o menos para ir cerrando y para ir viendo, vamos a hacer un poco de previa de lo que tiene que ver con el partido con New York el sábado. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo creen que se va a dar este partido que no tiene ventaja de localidad porque va a ser en Las Vegas? Yo creo que igualmente la mayoría de la gente va a estar hinchando por New York, pero se va a jugar en cancha neutral esencialmente. ¿Cómo ven ese partido? ¿Qué chance nos dan de ganar? ¿Cuáles creen que es la condición de victoria? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Orlando gane ese partido? ¿Cómo lo ven? Yo, Mauro, ¿verdad? para ti, Yo les interrumpo, ¿verdad? Y quiero traer esta estadística antes de para darle, ¿verdad?, el micrófono a ustedes. Eh, Orlando es uno de los únicos dos equipos invictos en la Copa ahora mismo. Obviamente junto a Oklahoma, pero Oklahoma no lo vamos a hablar porque están anormalmente, estúpidamente jugando, así que pues ni modo. Pero para que sepan, Orlando tiene el segundo mejor net rating en Season Cup. Eh, Tienen el segundo mejor defensive rating y estamos número 7 en el offensive rating. Así que están dando que demostrar, están jugando muy bien y yo les digo la verdad, en el juego contra Miami yo tenía pocas esperanzas de que fuéramos a ganar porque pues, Miami venía, yo sé que venían de perder varios juegos corridos, pero pues, se veía un poquito más superior, ya tenían el equipo completo, tenían a Giro, pues obviamente nosotros sin France, y la realidad es que me sorprendieron. Eh, yo en lo personal aborrezco que ya siento que he visto como 14 juegos de Orlando y Nueva York. Ya quiero que se acabe esta serie. Ya me cansa verlo jugar contra ellos. Pero nada, con estas estadísticas, pues les dejo la palabra a ustedes, a Mauro, Banano. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes para el juego del sábado? Mauro, ¿qué pensás? ¿Que se le puede ganar a Nueva York? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay dos cosas que nos complican siempre de Nueva York. Una es parar a Brunson acompañado con los árbitros, que le pitan absolutamente todo. Esto es cansado. Es un desastre, sí. Es peor que a Jay, le pitan Es absolutamente peor, es todo. peor. Para mí es flops por partido. Creo que Bronson Sí, lidera la NBA y viene segundo sí. Jay. Sí, porque ayer incluso son faltas más cobrables. A Bronson le pitan absolutamente todo, hasta lo que no es. Pero bueno, ahí no depende de nosotros. Y una falencia que tenemos y que no la vamos a poder corregir para este partido tampoco, es que Mitchell Robinson nos agarra infinidad de rebotes ofensivos. Esa es una falencia que tiene Orlando en la altura. No tenemos un jugador que pueda ahí contrarrestar a Robinson en la pintura. Sacando eso, yo creo que Orlando tiene mucho mejor el juego de Orlando lo complica mucho más a Nueva York que el juego de Nueva York a Orlando. Mucho por lo que decía Maxi antes, no tenemos mismatch. Ellos tienen un mismatch muy grande. Nosotros, si lo atacamos a Brunson, ahí tenemos una gran ventaja ofensiva. Y ellos no van a encontrar esa ventaja atacando a Orlando. Yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Si vamos a un porcentaje, yo diría que un 60-40 para Orlando. Wow. Wow, se Wow. la jugó. Yo personalmente con Nueva York eh, soy, no le voy a decir que me achico, pero siento que tienen jerarquía. Siento que hay jugadores que nos pueden hacer daño. A ver, capaz no son jugadores que estén pasando su mejor momento, ¿no? Pero, a ver, ya de por sí, obviamente, Towns y Brunson, sabemos que hay que respetarlos. Pero después, no sé, hay jugadores que siempre los he seguido, que a veces están dando vuelta por otros equipos, no sé, un Jordan Clarkson, por ejemplo, que siempre fue una especie de tirador, digo, esos jugadores que capaz los agarras un poquito alineados y te meten 15, 18 puntos en 12 minutos. Después hay partidos que no aparecen. Entonces yo creo que Nueva York, a diferencia de muchos años anteriores, ya últimamente está compitiendo, siento que, digamos, de los rivales que nos puede tocar, digo, siento que es uno de los que nos puede complicar. Creo que jugamos hace no mucho en Orlando, creo que perdimos Jugamos por 3 partidos ya. Sí. 6 7 puntos, pero uno hace realmente poco. Que perdimos, también era un partido que si uno veía el desarrollo, dice, bueno, este partido hay que perderlo, porque las cosas realmente no se habían dado. Pero yo, ese 60-40 me gustó de Mauro, yo voy a ser un poquito más cauteloso y voy a poner un 50-50, un Ah, empate bueno, técnico. fue tibio mal lo tuyo, Bonano. No, Tibio, no es que es tibio mal. tibio, es esto, es Wow. esto. No, no. Aparte, vos piensen algo. eh, vamos a medirnos no solo contra ellos, sino contra un equipo
el nuestro, que es relativamente joven, que está en una situación donde no es común para ellos. Así que, digamos, es una prueba de fuego, es decir, bueno, es Sí, una semifinal de un torneo, en cancha neutral, bueno, eso es verdad. estamos para dar batalla, bueno, hay que demostrarlo. Pero, pero siento que ellos tienen algunos jugadores con un poquito más de, no le voy a decir jerarquía, pero sí un poquito más de experiencia, y siento que en estos partidos muchas veces puede jugarlo. Excelente. Espi, tu previa. Eh, que no quiero verme tan negativo. Es que no creo que en la negatividad que tuve contra Miami me cayeron la boca. Así que la realidad es que está un poquito más complicado. Pues que nuevamente Nueva York va a estar más completo. Yo sé que creo que Chambers es el único que va a estar fuera. eh, y están completos. Y en el último juego ¿verdad? Que nosotros perdimos por 6 contra Nueva York, que fue, ¿verdad? El juego que seleccionó France. Si mal no recuerdo, Karl Anthony Towns no jugó en ese partido. So, Sí. este, ahora va a estar el equipo completo y sabemos que Karl Anthony Towns coja a Wendell Carter y lo coge de hijo. Y entonces viene Goga y se vuelve bruto y empezó a darle faltas innecesarias también. Así que esa es la única parte que a mí me preocupa, es ese mismatch en la pintura, porque ya a mí no me preocupa tanto Bronson, porque Bronson pues tenemos a Anthony Black, tenemos a Jalen Suggs, yo sé que tenemos los árbitros también, pero tenemos jugadores que pueden defender lo mejor. Ahora en la pintura somos nulos, al menos que le pongan a Jonathan Isaac y darle más minutos a Jonathan Isaac, a lo mejor si el equipo está mal ofensivamente, entonces va a ser un liability ofensivo. Eh, para no ser tan malo voy a darle un 50-50 también. Vamos a darle No, no, no. que, Otro tibio más, no puede ser. A ver, hay que ver qué dice Maxi, porque está El- criticando mucho los pronósticos, pero hay que ver lo que dice él. Mauro. Igual no, perdóname, ahí con lo que decía Espi de Cat. Ojo que Cat defendiendo es flojito, ¿oh? O sea, te puede aportar ofensivamente, Sí, pero sí, mete defendiendo puntos, Cat mete puntos, mete hace puntos, agua, ¿eh? sí, mete no, puntos. Ahí, obviamente podemos aprovechar a atacar la pintura. Yo sé que Desmond Bain va a tratar de pescarlo, eso está bien. Pero la diferencia es que si el equipo está luciendo, o sea, si ellos se dan cuenta que la pintura está fallando, ellos ponen a Mitchell Robinson y ahí sí que se nos cierra el orto, como dicen ustedes. O sea, ya ahí estamos un poco apretados. Nosotros, pues, como les dije, si estamos malos en la pintura, pues de Wendell Carter a Goga no hay tanta diferencia. Y si hubiésemos tenido Mo Wagner, tampoco era tanta diferencia. Y pues, ese es el único problema. A ver, Pero Max. Maxi, bueno, mi análisis va a ir más o menos para empatar, más o menos mi análisis va a ser muy similar al de Mauro. Yo creo que estilísticamente le jode más a Nueva York jugar contra nosotros que nosotros contra Nueva York. Y para mí, les digo más, que juegue Karl Anthony Towns es una ventaja para nosotros. Polémico. No nos conviene que juegue Mitchell Robinson 30 minutos y nos haga 17 rebotes ofensivos. Eso es lo que más nos costaría. Eh, New York tiene una desventaja muy grande, que es la defensa perimetral. Que el único que defiende bien el perímetro en Nueva York es Michael Bridges. No tiene Claro. nadie más que defienda bien el perímetro. Ni Branson, ni Shamet cuando juega, ni Clarkson, ni Hart. Ninguno defiende bien el perímetro. Y Orlando tiene que aprovecharlo para ser bien agresivo en el perímetro. ¿Y por qué voy a Karl Anthony Towns? Karl Anthony Towns no defiende la pintura. O sea, no es que es malo defendiendo. No defiende la pintura. Sí, No es tiene la detallista. capacidad de defender la pintura el tipo. No defiende, te deja pasar. O sea, si Orlando es agresivo con Bane, con Anthony Black, con Paolo, si logramos buscar los switches para encontrar a los Bronson, a los Clarkson, a los Hart de la vida y les penetramos con estando en la pintura Karl Anthony Towns, Orlando tiene una gran ventaja ahí y lo podemos llenar de faltas. Y de hecho a mí me dio bronca en el partido pasado en Nueva York que Orlando no haya hecho tanto eso, porque realmente es para pescar todo el partido a Jalen Bronson y llenarlo de faltas o permitirte hacer los puntos fáciles, como Bane se los puede hacer. Entonces me dio bronca que no hayamos jugado tan así y no hayamos explotado esa debilidad de Nueva York al punto de que ellos tengan que cambiar algo. Y yo creo que, habiendo ya jugado 3 partidos con ellos,
Yo creo que es algo que Orlando va a aprender para este partido y lo va a hacer mejor. Después, Y ellos tienen sus jugadores. Sabes que Bronson te va a meter sus 30 y pico de puntos, en parte porque es un gran jugador, en parte porque los árbitros le van a regalar 10 por lo menos. Entonces, ya sabes que arrancas con esa desventaja. Pero Orlando, yo vi un análisis y lo comenté en un momento del primer partido que jugamos contra ellos, que los de New York decían, es el primer equipo, porque hasta ese momento cuando nosotros le ganamos por paliza a Nueva York, venían volando Nueva York. Venían ganándolo a todos por 20 puntos en el Madison Square Garden. Y venimos nosotros y le damos una paliza. Es como, ¿qué pasó? Y ellos se ponían a analizar y decían, mirá, Orlando es el primer equipo que en lugar de decir, marcamos a Bronson y que nos ganen los demás, dijeron que nos gane Bronson. Que Bronson meta 45 puntos, pero los otros no van a entrar al partido. Y Orlando tiene la capacidad de hacer eso porque tenés grandes jugadores para ponerle uno contra uno a Jalen Bronson. Vos le metés alineación, Sox, AB y Bane. ¿A quién va a atacar a Jalen Bronson? No hay ninguno que le quede cómodo. Y después lo demás ni te digo. Entonces yo creo que Orlando tiene una ventaja ahí. Para mí es un 60, sí, 65-35 diría para Qué Orlando. optimista, Yo ¿eh? creo que tenemos altas chances de ganar este partido. Y una cosa que mencionaste, Nano, que me gustó es el tema de la experiencia de estos chicos. Una de las cosas que dijo Desmond Bain en la conferencia después del partido con Miami es que ellos quieren jugar estos partidos porque le va a dar la experiencia y le va a dar este roce que necesitan de cara a los playoffs, que le va a enseñar estos partidos, ¿no? Pues es un partido con ambiente de playoffs, como lo fue el partido con Miami, como lo va a ser este partido de semifinal. Entonces son partidos que te ayudan a fin de cuentas porque son partidos también en TV Nacional, que el año pasado pasamos vergüenza en todos los partidos por TV Nacional, perdimos por 30 puntos todos los partidos, y parece que esta vez no pasamos tanta vergüenza, que bueno, tuvimos ese susto con Miami. Claro, Y después claro. quería como bonus track que me comenten estas situaciones de Desmond Bain que está teniendo él, sobre todo particularmente la del otro día que agarra la pelota, que fue muy gracioso. Yo el otro día lo veía de nuevo y me cagaba de risa. Que agarra la pelota, no se estaba cayendo al piso, sin necesidad de hacer nada, y se la tira a la espalda a Gerard y le dice al referee, no, pero me estaba cayendo. Vos le decís, le lees el gozo y decís, me estaba cayendo, se la tiré para... ¿Qué opinan de estas actitudes de momento? ¿Usted le Yo, da, se cagan de risa, lo creen que son necesarias? ¿Cómo lo ven tener un jugador así que tenga ese temperamento, no? Yo te voy a ser conciso, Max, con respecto a eso. Puede sonar un poco antideportivo, pero hay ciertos jugadores que tienen un grado de locura que cuando están de tu equipo, no te digo que festejar ciertas actitudes antideportivas, pero decís, che, loco, este es un loco que me gusta que esté con nosotros. Capaz Espino no lo conoce, pero en mi equipo de fútbol, yo soy el Club Atlético de Sarfield, había un jugador muy odiado que era arquero, que era José Luis Félix Chilaver, paraguayo. Y era un tipo diable, lo odiaban todos, pero el que lo tenía, decís, che, este tipo yo lo amo. ¿Por cómo puede ser que todos lo odien y yo lo quiera? Bueno, son esos locos, locos lindos cuando lo tenés con vos y son esos locos odiables cuando están enfrente. La verdad, me pareció un poco chocante, pero Sí. no lo critiqué, no lo critiqué. Que la historia me juzgue. Mauro, bueno, ¿qué opinas? Son necesarios esos jugadores, son necesarios en el equipo. Hasta ahí, o sea, que tampoco escalen mucho más, ¿no? Hasta ahí son necesarios. Eh, no es nada grave lo que hizo, lo hacen muchísimos jugadores. Eh, ¿Sabés lo que es lo que buscábamos que también lo queríamos por eso en Cole Anthony? Cole Anthony tenía un perfil parecido, medio loco, Atrevido. pero atrevido, digamos, algo que te saque de contexto, o sea, que te saque Claro. de esa monotonía, o sea, está bueno tener un jugador así en el equipo. Obviamente tiene que estar después acompañado con el rendimiento, ¿no? De nada te sirve un loco que después no, si 20 mete 37 puntos, bueno, dejale la locura. Compro todo el combo. De hecho, ahí, antes de dejarte a Espi mencionar esto y ya vamos cerrando, quería comentar una anécdota que lo ha comentado Anthony Black, que no dijo sobre quién, pero que en la preseason, cuando ellos estaban entrenando, en un momento, cuando estaban entrenando y practicando, Desmond Bain paró el partido, que estaban jugando en el scrimmage entre ellos, y agarró y señaló a un jugador de Orlando, no se sabe quién es, o sea, no es que lo está ocultando, pero no se sabe quién es, y le dijo, está jugando muy blandito. Le dijo como, no está jugando duro, no está jugando fuerte, tenés que jugar más fuerte. Y como que eso seteó el tono, ¿no? De lo que es Desmond Bain, que él no Eh, quiere gente que sea blandita en el equipo, y que sea, él contagia. lo El llamó tipo soft, ¿no? Que muchas veces si llamás a soft a un rival
te tenés que pelear porque es un insulto. Pero llamó a un compañero así. Pero ese es el tipo de liderazgo que tiene Desmond Bain y el tipo Eh, de cosas que quizás no veíamos de él y que viene con el pack completo de lo que es Desmond Bain en equipo, que es ese líder que vos decís, que lo llama a compañero y decir, no, flaco, o sea, tenés que jugar fuerte acá, tenemos que Max, ganar, tenés que aparte no aprender a solo jugar. líder, Sí. sino también buen compañero, porque no es que es criticado por su entorno, ¿eh? No es que hablan mal, decir, che, esta manzana vino media podrida y está contaminando. Eso es lo que parece aparte contagia. Perdón. Sí, sí, y nada, eso, Espi, ahí tu opinión. Mi opinión de lo de Maxi primero es que yo pienso que el grito fue a Jonathan Isaac. No sé, como que siento que fue la víctima que no pueden mencionar, no sé, pienso que fue a Isaac, porque es que no hay nadie más en ese perfil que diga que tú puedes blando, al menos que haya A sido Sox no Wendell. fue, a Sox no fue, eso ya sabemos. No, a Sox no, fue el mismo Wendell Carter que dijo, mira, tú no estás defendiendo, yo no doy intensidad y por eso vimos un despertar de Wendell Carter en los primeros partidos. Puede ser eso, no sé. Y nada, volviendo así al tema anterior, este, la realidad es, dame un momentito, perdona Maxi, Sí, perdona, sí, dame un break que tengo que dale. Wow. No, le tiene que hacer algo con la hija o algo de eso. Ah, perfecto. ¿Y esto que agarrás, Max, el momento y lo cortás? ¿Cómo, Sí, cómo sí, haces? lo corto y después sigue, no hay problema. Pero no sé, digamos, te pones la hora para darte No, cuenta. después más o menos sé cuándo es de parte del capítulo, acaba de ser sobre el final y ya estamos. Igual ya viene. Listo. Mira, mami, es que mi nena empezó con un ataque de tos y me asusté, pensé que le había pasado algo, pero no. Tranqui, tranquilo, no te preocupes. Bueno, dale, seguí, Espi, y yo le corto la parte. Me fui por lo de la distracción, Si querés empezá de nuevo, y yo corto ahí. sí, porque el tema último que estamos hablando era Las locuras de de, Demon Bane. de Bane, ¿vale? Y volviendo al tema, ¿verdad? Que es lo de Desmond Bane, yo pienso que la única diferencia es que Desmond Bane obviamente está teniendo como que estos ataques que obviamente yo no sabía. Yo vine a ver un video que vinieron a dar un retroactivo de que se le cuadró a Kevin Durant, o sea, que él no tiene miedo a ningún jugador, a A pesar que le... LeBron, a Sí, o Curry. sea, pero yo quiero hacer una comparativa y ustedes me corrigen. Nano menciona que, ¿verdad? Cuando mencionó su Ah, paraguayo, decilo, que Bello. prácticamente es un jugador que es odiado por todo el mundo, pero si tú lo tienes, lo quieres. Exacto. Pero usted ve a Desmond Bain como un Damon Green, que literalmente el 95% de la fanaticada y de los jugadores lo odian, menos Buena salvo analogía, ¿eh? Buena analogía. No, No no, tanto, no lejísimo. tanto. No tanto, pero se está ganando bastantes enemigos. Ya Nueva York Sí, lo es odia. cierto. Es por cierto. eso está bien, pero eso es bueno, es una rivalidad. Orlando, o sea, uno compara a Mo Wagner hace 2 años atrás, cuando tuvo las peleas con Killian Hayes, y ahí uno dice, diatre, pues este es un problemático. Obviamente defiende lo suyo, pero es un problemático. En esta misma temporada Jalen Sox, ¿verdad? Que Robert no está hoy, pero hay que mencionarlo, que dice, Jalen Sox será muy bueno jugando, pero la realidad es que se vuelve loco, no tiene IQ, no mide bien las cosas, no lee la situación en el partido y crea algo y pues obviamente se le va la cabeza y lo bota. Yo creo que lo único que fue la falta dura que dio Desmond Bain, que él terminó diciendo, pero ¿por qué me están penalizando de esta manera? Si a lo mejor fue un hard foul, pero o sea, no estoy haciendo la intención de lesionar ni nada. Yo pienso que está bien. Y, oye, no vi ni siquiera, porque yo había visto un video que alguien lee bien los labios de los jugadores a medida que iban hablando. El mismo Nuno le dijo, pero ¿por qué hiciste eso? No, es que me estaba cayendo. Y dice, pero no tenías que tirármela a mí, podías pasarle a algún jugador tuyo. No, no, eso no pasó. Inclusive hasta cuando a Nuno le dijo como que, what the fuck are you doing? Él le dijo, hey, me habló, ti. Es como que, Sí, él es dijo, un pero loco están de hablando mierda. Demon Bane. hablando todo, el Desmond Bain dice, me dieron una técnica, o sea, como que me están cantando esto y yo me estaba cayendo y el árbitro, el árbitro le sigue diciendo, no te estabas cayendo, o sea, hasta el mismo Molly lo miraba como que, no, o sea, no se vio nada, o sea, yo creo que eso fue como que simplemente para darle un poquito de chispa al juego. Él quiere Yo he crear visto caos en el otro equipo y veces, muchas veces está bien porque le cortas el flujo, le cortas el flow de lo que No, vienen haciendo. Así que bueno, no, no,
Entonces está Es bien. bueno porque yo no lo estoy viendo que esté peleando así por pelear o por incitarle, simplemente para posiblemente desmoralizar prácticamente al otro equipo. Eso es todo. Y Y muy bien. sí, y bueno, lo castigaron con $35.000 por esa acción. Así que bueno, él dijo en parte tenía que Bendito. ganar y en el NBA Cup porque tiene que recuperar la plata que le hizo perder la NBA. Así que bueno. Bendito, pero 35.000, alguien que cobra que 30 y pico, casi 40 millones. Ay, Dios mío. Me vendrían bastante bien a esta altura del Eh, año, ¿eh? vaya. Bueno, muchachos, ya vamos cerrando entonces. Generalmente nosotros hacemos el jugador Somos Magic de la semana, pero como tenemos un partido solo que es el de Miami, vamos a hacer el, con ustedes el juego de cuál es el jugador Somos Magic para ustedes hasta ahora. Eh, Así que no sé quién quiere comenzar, pero nos dice quién es el que ustedes dicen que es el mejor jugador. Tomen el criterio que quieran, el que más impacto tuvo, el mejor jugador, el que estuvo siempre, el que quieran, pero quién fue el que ustedes designan como jugador Somos Magic de lo que va de la temporada. Wow. Porque una cosa es los primeros partidos, otra cosa es el final. La verdad que estuvimos hablando tanto de él que me daría lástima no nombrarlo a nuestra última incorporación, por el cual dimos 4 primeras rondas. Sé que Franz Wagner es un corazón del equipo, o el alma, mejor dicho, pero me voy a quedar con el loco lindo que trajimos. Creo que es no solo un salto de calidad, sino es una advertencia a los rivales. Es decir, muchacho, acá está Orlando, ¿eh? No es Paolo que la pica 20 segundos y no es el nuevo Manu Ginóbili que es Franz Wagner. También hay otro tipo. Bueno, yo lo voy a elegir a este otro tipo que es de Monbay. Excelente. Mauro, Yo voy a tomar un criterio diferente. Voy a elegir al jugador que más lejos está de las expectativas que yo tenía. Qué lindo. Eh, perfecto. si voy por rendimiento, me tengo que ver con Franz o con Bain, pero digamos, todos suponíamos que Franz y Bain iban a dar lo que están dando, poquito más, poquito menos, están cumpliendo con las expectativas. Yo creo que el jugador que a mí más me sorprendió, la evolución que tuvo del año pasado a este, es Anthony Black. Eh, yo siempre fui bastante crítico también de Anthony Black, nunca le encontraba la posición, no sabía si era base, si era escolta, si podía jugar de tres. Yo creo que este año Black tuvo un cambio ofensivamente, porque defensivamente siempre fue muy bueno, tuvo un cambio ofensivamente que es notorio con lo del año pasado. Tira mucho más, ataca mucho más la canasta, así que yo me voy a quedar con mi voto, se lo voy a dar a Anthony Black. Buena elección. Spi, Yo me tengo que ir por la persona que me puse la camisa, porque no puedo quitarle crédito, eh, el señor Franz Wagner. Y sí, teníamos expectativas con él, pero yo creo que hasta pudo haber habido algún debate en el que, pues ahora que tenemos una tercera estrella en el equipo, Franz no va a tener la necesidad tanto de estar cargando el equipo, porque a lo mejor Ben es el que anota la bola, así que puede ser que él pueda convertirse en una tercera espada, obviamente detrás de Paolo y todas esas cuestiones. Así que el hecho de que desde el primer juego de la temporada, prácticamente Franz siempre se mantuvo constante, ayuda al equipo, hace mejor al equipo. Y tengo que decir que fue consistente todo, de principio a fin, pues fue él, porque el único debate que pudiese tener con Desmond Bain es que esos primeros 6 o 7 partidos, bueno, salvo el primero, que obviamente lució súper bien contra Miami en el Open, pero tuvo una racha muy mala. So, vino a tener obviamente lo que ha despertado ahora, impresionante. Pero por cuestión de consistencia, se la tengo que dar a Franz. Y lo hago a propósito para que Maxi sea el que coja el desempate, no es que coja a Paolo, y pues ahí Pero va a todo. elegir a Wander Carter, es obvio. Eh, bueno, a ver, yo debo decir que con respecto, como decía Mauro, si entre expectativas de lo que nosotros esperamos y lo que terminaron dando, AB yo creo que está primero, pero hay alguien que más o menos lo empata y que es Wendell Carter, yo creo, ¿eh? No esperábamos que esta temporada Wendell Carter defendiera como está defendiendo, que a pesar de decimos, es undersize y muchos matchups de pivots le cuestan, lo está haciendo bien, además está tirando casi 40% de triple, entonces es muy bueno también, 2 de 3 el otro día contra Miami. Pero bueno, mi jugador Somos Magic hasta ahora yo creo que va a ser Desmond Bain.
por lo que nos dio hasta ahora. Eh, 3 partidos en la temporada tuvo 37 puntos. Impresionante. Curioso porque justo 37 los tres. Desde Tracy McGrady, que nadie tiene. Es el segundo jugador en la historia del Magic que tiene 37 puntos en un span de 3 veces en un span de 6 partidos. El primero obviamente fue McGrady. Eh, y bueno, yo creo que muchas veces nos está cargando ofensivamente, que es algo que quizás no esperábamos. No esperamos que sea la primera opción. Y vamos a ver cómo el equipo se adapta a él cuando regrese. Igual, güey, algo que me faltó mandar, que no sé si esto va a generar debate o demás, pero bueno, ustedes me dicen si quieren acotar algo. Hoy veía un podcast y Ryan Russillo lo decía, algo polémico dijo, pero en términos de impacto, ¿sí? No de mejor jugador, de impacto, que él pone a Paolo cuarto en el equipo. Primero Bane, luego Franz, luego Sox y cuarto Paolo. Uf, ¿Ustedes coinciden con ese take? terrible, che. Qué sé yo. No, no me animo a empezar. Mirá, si nos Yo sé- guiamos por la racha de victorias que tuvo Orlando en la ausencia de Paolo, puede ir por ahí eso. A ver, no estaría muy alejado de la realidad, de esa realidad de cuando Paolo estuvo fuera de la cancha. Eh, Ahora, Paolo te puede dar mucho más que eso. Yo creo que Paolo, estando bien, es el que te puede dar un impacto, es el que más impacto te puede dar al equipo. O sea, un Paolo al 100%. Y con este cambio de panorama que estuvimos viendo, yo creo que es el que mayor impacto positivo puede generar en el equipo. Wow. Aquí, yo, obviamente, nadie debate talento ni habilidades, porque obviamente ahí, pues, eso es otro tema aparte. Pero Pero impacto, impacto, sí. la realidad de impacto es que, en verdad, y lo quiero que lo vean de esta manera. Cuando Franz no está en cancha, se nota la diferencia que la bola no fluye, obviamente contando Bane, whatever, quien sea que esté, pero tú sacabas a Franz de cualquier ecuación y el equipo no se veía mejor. O sea, el equipo tú veías que a lo mejor tenía un slump ofensivo y siempre estaba el debate de que hay que traer a Franz otra vez porque el equipo no está funcionando. Bane, que ni se diga, o sea, lo mismo. Bane sale, obviamente excluyendo los primeros partidos, pero de momento tú sacabas a Bane y el equipo, si no estaba Franz y no estaba Bane, pues el equipo se veía malo. Y a veces inclusive hasta para cerrar algún quarter, casi siempre el tercer quarter, se sentaban a Franz, a Sox y todo, y se quedaba Bane con el banco, y tú sentías el impacto de Bane. Jalen Sox no tenemos que hablarlo porque sabemos que Jalen Sox es nuestra identidad defensiva. A lo mejor es un loco, a lo mejor no es un jugador que mete mucho la bola consistentemente, pero sabemos que cuando él está en cancha está. Y lamentablemente, y nuevamente no es por ser hater, pero yo por lo menos en lo que va de temporada no he visto que cuando se van otros jugadores y se queda Paolo solo con otros jugadores en torno, yo no veo un impacto más grande. Inclusive vemos que hay a veces que Paolo está en cancha y empieza el equipo a fallar la bola, a cometer turnover, le hacen una racha de 10-0 y tú sacas a Paolo para traer a Franz o para traer a Bane y se siente más el impacto en el equipo. Y pues obviamente yo sé que esto va a cambiar y más que él todavía está engranando, viene de lesión, y así se puede acoplar más al sistema, pero no es una locura decir que en estos momentos hayan otros jugadores que impacten mayormente en el equipo este año de lo que ha hecho Paolo, al momento. Mira, Eso Max, SP, lo que yo pienso algo similar a vos, pero hay que ser coherentes. Y yo creo que en el ambiente de la NBA, si uno habla de, haciendo una analogía con el boxeo, el libra por libra número uno hoy nuestro es Paolo, pero no porque lo que nosotros vemos, por lo que los demás ven de nosotros. Sí. Entonces ponerlo cuatro es controvertido, ¿viste? Es Bueno, como pero tocar. es de impacto, no quiere decir que sea el mejor jugador. No, Así sin que, duda, sin duda, sin eh, duda. pero sí, sí, yo me animo a decir que en términos de impacto, el que más se nota cuando no está en cancha es Sox. Eh, por lo que te da de energía, la defensa, ofensivamente muchas veces Sox mete tiros que no debería meter o te tira esos triples kilométricos que te ayudan a volver al partido. Y creo que le da mucho al equipo, pero creo que sinceramente que la diferencia entre que Orlando se quede en primera, segunda ronda o llega a finales de conferencia o finales de NBA es con un Paolo en el mejor nivel. No Claro. veo un Orlando que no tenga a Paolo en el mejor nivel llegando
lejos. instancias decisivas en playoffs. Así que me parece que esa es la gran diferencia que tiene que tener. Genial. Y recuerden la serie contra Cleveland del año pasado en playoff. Sí, Fuimos Paolo y 4 más. 100%. Así que bueno, gente, sin tiempo para más, ya nos pasamos un poco. Muchas gracias, Mauro, muchas gracias, Nano, Un por placer. participar del episodio. Acá, bueno, esta es su casa, cuando quieran pueden estar de nuevo. Gracias. Encantado de haberlos tenido aquí. Bueno, que se desahoguen, nos cuenten sus opiniones, cómo ven Orlando y bueno, me alegra mucho verlos bien. Gracias, Espi, como siempre, por participar del episodio y por traer tus datos y demás. Así que, bueno, sin tiempo para más, estamos hablando del próximo episodio y bueno, veremos después con lo que nos deje el NBA Cup del día sábado y el resultado final. Antes de irnos, pues quiero dejarlos con un cántico muy bonito antes de irnos. Y dice, ¡Viva Las Vegas! Así es. Salve ese jueguito de Las Lo vamos Vegas. a agregar ahí al final del episodio. Sí, bueno, Vamos a estar ahí. disfrutemos ahora que nos vamos a Las Vegas unos días y bueno, vemos que nos depara el destino ahí con el sábado, recuerden, jugamos con los Knicks, el semifinales de NBA Cup, esperando llegar a la final y a ver si podemos salir campeones. Y lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Así es, que quede en Las Vegas. Sí. Muchas gracias, gente. Gracias. Abrazo. Un abrazo.